El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado este fin de semana una movilización en la calle para ir casa por casa y barrio por barrio con el fin de presionar e intensificar la protesta ciudadana contra el régimen de Nicolás Maduro. El cerco social sobre el régimen forma parte de la estrategia que ha lanzado Guaidó y su equipo en esta nueva etapa de la lucha que se ha propuesto el líder de la oposición y el Frente Amplio. Bajo la consigna de encuentro de la fuerza para ganar en la denominada Operación Libertad. Estamos unidos, tenemos la fuerza para ganar y salir de este régimen, dijo esta semana en un encuentro con 1.500 dirigentes municipales y 10.000 activistas de los comités de ayuda y libertad en los preparativos para organizar la movilización de este fin de semana. Pese al período de vacaciones escolares, este sábado y domingo nos vamos para la calle al encuentro del ciudadano. Hay que agitar este país por los cuatro costados, recalcó. Vayamos casa por casa, barrio por barrio. La movilización social opositora tendrá lugar en los 24 estados del país mientras el régimen de Maduro continúa su campaña denominada No Más Trump, en la que recolecta firmas para rechazar las sanciones económicas de Estados Unidos. Maduro asegura que ha recolectado unos 5 millones de firmas, pero no hay manera de verificar esa cifra. A los militares les ha obligado a firmar las planillas so pena de llevarlos a prisión. También ha coaccionado a los beneficiarios de la Bolsa de Alimentos, CLAP, comités locales de administración y producción, con dejar de percibir la ayuda si no firman las planillas anti-Trump, a pesar de que no reciben la bolsa desde hace ya 2 meses. La protesta casa por casa se enfrenta a la agudización de la crisis. La cotización del dólar se disparó en menos de una semana de 13.000 a 16.500 bolívares. Y el precio de la canasta alimentaria familiar aumentó también a 3,2 millones de bolívares mientras el salario mínimo cayó hasta los $2,5. Según Sendas, Centro de Estudios de Desarrollo, se requieren de 81 salarios básicos para cubrir las necesidades básicas de una familia de 5 personas. El país no recibirá este año más de 7.000 millones de dólares por ingresos de exportación petrolera cuando hace 6 años recibía normalmente unos 40.000, según el exministro Rafael Ramírez. La situación política se encuentra estancada después de que Maduro suspendiera hace 2 semanas las conversaciones que sostenía con la oposición desde mayo en Oslo y luego en Barbados bajo los auspicios de Noruega. Esta semana Maduro confirmó que había mantenido contactos secretos unilaterales con las autoridades de Washington en los que buscó el levantamiento de las sanciones. Estos encuentros fueron ratificados por John Bolton, asesor de seguridad nacional del gobierno de Trump, pero aclaró que sin la salida de Maduro continuarán las sanciones. Guaidó reconoció que tenía conocimiento de estas conversaciones pero que formaban parte de la estrategia de presionar para acercar a Maduro. Juan Guaidó sigue siendo la realidad política que Maduro no ha podido aniquilar. Todas las presiones externas para provocar un cambio político en Venezuela son necesarias. No obstante, la clave del cambio está dentro del país. El régimen de Nicolás Maduro no va a ceder sin ellas. Esa es la diferencia trascendental entre Cuba y Venezuela. En Venezuela existe un fuerte movimiento opositor con una cara visible, que sigue siendo una terca realidad política. Ese rostro es Juan Guaidó. Desde el campo de los adversarios a Nicolás Maduro se ha dado un debate a propósito de la utilidad de las sanciones económicas para forzar un cambio de régimen en Venezuela. Un grupo argumenta, no sin razón, que ese tipo de presiones nunca ha desalojado a un dictador del poder. Para muestra Cuba y los 60 años de ineficaz embargo económico por parte de los Estados Unidos. Pero esa es una verdad a medias. Las presiones económicas por sí solas no provocaron un cambio político en ninguna parte si no fueron acompañadas de otras acciones. Hay ejemplos diferentes, la Nicaragua sandinista, 1990, y la Sudáfrica del apartheid, 1992. En Venezuela nunca, ni en el mejor momento de Hugo Chávez, ha dejado de existir una activa oposición. Ha estado dividida, ha cometido errores garrafales, como el 12 de abril de 2002, ha caído en la lona varias veces para volverse a levantar. Ha tenido una sucesión de dirigentes, gremiales, sindicales, políticos del régimen anterior a Chávez y también de las nuevas generaciones. Cada que ves uno fue derrotado o desplazado ha aparecido un nuevo. Es lo que ha acontecido este año. En los meses previos se clamaba por un outsider que llenara el vacío político dejado por el cuestionado proceso mediante el cual Maduro se reeligió. Durante la década de los 80 del siglo pasado la administración de Ronald Reagan le declaró una guerra no formal al régimen sandinista que era apoyado directamente por Cuba e indirectamente por la Unión Soviética. Washington hizo uso de todas las presiones que tuvo a la mano, comerciales y militares, legales e ilegales. Embargó la economía del país y armó a la subversión anticomunista en la frontera. Solo le faltó la invasión. Pero durante todo ese lapso dentro de Nicaragua siguió existiendo una oposición variopinta, por lo general enfrentada y sin una política clara, que sin embargo terminó por unirse detrás de una candidatura, derrotar al Frente Sandinista en las elecciones de 1990 y a continuación negociar la transición.
¿Cuál factor fue clave en el cambio de régimen en la Nicaragua de entonces? Todos fueron necesarios. Una historia similar aconteció en Sudáfrica durante la misma época. De parte de las grandes potencias hubo coacción financiera y comercial sobre el régimen racista, aislamiento diplomático e incluso presión militar, pues los sudafricanos se vieron envueltos en guerras en Namibia y Angola. Pero lo que resultó decisivo, tanto en uno como en otro caso, fue la existencia dentro de cada país de unas fuerzas opositoras más o menos bien organizadas. No siempre unidas, pero al menos con una cabeza visible. En Nicaragua fue doña Violeta Barrios de Chamorro, viuda del director del Diario de la Prensa de Managua, Joaquín Chamorro, la candidata que derrotó electoralmente al aparentemente invulnerable Frente Sandinista en 1990. En Sudáfrica fue Nelson Mandela, quien tuvo la habilidad de llevar a su radicalizado movimiento, el Congreso Nacional Africano, al terreno de la negociación con la minoría blanca. En Nicaragua primero hubo elecciones y luego, como en la Polonia comunista por esa misma época, se pactó la transición. En Sudáfrica primero se pactó la transición que facilitó las elecciones posteriores. ¿Por qué lo que aparentemente ha sido inútil en Cuba durante 6 décadas sí lo fue en los otros casos? Porque había una fuerte oposición dentro de cada país con capacidad de capitalizar el cambio. Sin ese factor no hubiera habido sanción económica o incluso presión militar que valiera. Había alguien con quien hablar del otro lado. Desde 1961 toda oposición organizada dentro de Cuba ha sido barrida. Esa es la diferencia trascendental entre ese país y Venezuela. En Venezuela nunca, ni en el mejor momento de Hugo Chávez, ha dejado de existir una activa oposición. Ha estado dividida, ha cometido errores garrafales, como el 12 de abril de 2002, ha caído en la lona varias veces para volverse a levantar. Ha tenido una sucesión de dirigentes, gremiales, sindicales, políticos del régimen anterior a Chávez y también de las nuevas generaciones. Cada que ves uno fue derrotado o desplazado ha aparecido un nuevo. Es lo que ha acontecido este año. En los meses previos se clamaba por un outsider que llenara el vacío político dejado por el cuestionado proceso mediante el cual Maduro se reeligió. Pero ese liderazgo no apareció por fuera de los acosados partidos políticos opositores como se esperaba, sino de su seno en la figura de Juan Guaidó cuando fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, AN, el pasado 5 de enero. De allá para acá ha logrado mantener unida al grueso de la oposición venezolana en la AN y en la calle. Y también a la coalición internacional que presiona a Maduro, desde el gobierno de Estados Unidos, pasando por el Grupo de Lima, hasta la Unión Europea. En esto Maduro ha sido invaluable aliado de Guaidó. Pero, además, más allá de las maniobras políticas que lo anterior implica, hoy Guaidó es el líder político más valorado por los venezolanos y el único con una aceptación por encima de su rechazo según los estudios de opinión pública más recientes. No tiene el apoyo casi masivo que despertó en las primeras semanas del año, pero con más del 50% de respaldo sigue siendo una terca realidad política. Eso pese a las maniobras de Maduro para sacarlo del juego, así como de grupos que dicen de oposición que cesan de tirotearlo. No haberse ido del país ha sido clave para mantener su presencia y activo al movimiento interno. En procesos de cambio político nada está escrito, pero lo que la experiencia indica es que la existencia dentro del país de una oposición activa, más o menos organizada y con una cabeza visible es fundamental para acelerar la transición. Sin eso el apoyo internacional pierde sentido y es preferible llegar a un acuerdo de convivencia abierto o implícito con el autócrata de turno. Por tanto, haber mantenido unidos y activos dentro de Venezuela a la mayoría de los grupos opositores es el principal aporte que Guaidó le ha dado a la causa democrática venezolana y a la transición que tarde o temprano llegará.